El día 13 de diciembre salió a la venta Dark Crisis on Infinity Earth's Big Bang, un one-shot que fue anunciado como un viaje inquietante a través del multiverso de DC Comics, y durante esta pequeña historia vamos de la mano de Barry Allen a través de nuevas tierras paralelas, o quizás no necesariamente nuevas, pero que se integran de manera oficial al multiverso infinito con una correspondiente y necesaria numeración, algo que muchas veces la editorial deja de lado cada vez que presenta nuevas realidades. En este video te hablaré sobre cada una de estas tierras, aunque sea de manera breve, y por supuesto dejamos en el aire todavía más preguntas que esperemos sean respondidas en el futuro. Recordemos que durante la época de los Nuevos 52 se nos presentó un mapa que mostraba un multiverso limitado a 52 tierras. Algunas jamás se revelaron hasta estos días y con el tiempo este mapa había sido aceptado por algunos escritores, pero también fue ignorado con la existencia o no existencia del hipertiempo y también medio contradicho en alguno que otro evento y a través de ciertos diálogos. Pero para no entrar demasiado en debate, hablemos un poco sobre esta actualización y las historias que ahora derivan oficialmente de la tierra principal. Por cierto, antes de continuar, te recuerdo que si te gusta mi contenido, me ayudas como no tienes una idea suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis, pero si quieres apoyar económicamente puedes utilizar el botón de super gracias o adquirir alguna de las membresías para recibir ciertos beneficios a cambio, como por ejemplo el poder elegir el próximo contenido a través de encuestas exclusivas e incluso poder ver esos videos antes que nadie. Puedes obtener más información sobre esto con el link que te he dejado en la descripción. Ahora, cuando hablamos sobre estos temas en el canal, me parece que es necesario un poco de contexto para no detener el video más adelante. Además de que todos los días hay gente nueva por aquí y en lugar de excluirlos, creo que es muy importante fomentar la curiosidad y que de esta manera puedan adentrarse con más confianza al mundo de los cómics, que ya de por sí puede ser bastante confuso en cuanto a cronología se refiere. Sé que si tú ya tienes años siendo fan de los superhéroes, hay cosas que para ti ya son más que obvias, pero bueno, no es lo mismo para todo el mundo, así que antes que nada debemos explicar, aunque sea de manera breve, ¿qué es el multiverso? El concepto del multiverso explica que existen varias tierras paralelas que derivan de una tierra principal. En el caso de DC Comics tenemos la Tierra 0 como esa línea principal. A partir de allí deriva la Tierra 1, la Tierra 2, la Tierra 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Como te decía, anteriormente existían solo 52 tierras conocidas en un mapa presentado hace algunos años, pero conceptos como el hipertiempo mencionaban que cualquier realidad vista o no vista en cualquier medio, ya sea cine, televisión, videojuegos y cómics, era posible, ya sea por la infinidad del multiverso o porque existía otro multiverso con otras realidades que no estaban en este mapa. Gracias a esta pequeña historia y gracias a los eventos en Dark Crisis, al fin el multiverso puede volver a ser uno solo, yendo más allá de únicamente 52 tierras. Ahora sí podemos decir con seguridad que todo es canon y que los Elseworlds obtendrán una numeración fija en algún momento, y esto incluirá no solo historias de los cómics, sino también de la televisión, películas y videojuegos. Una vez explicado todo esto, me parece que ya es momento de iniciar este viaje a través del multiverso. Cualquier duda la dejamos hasta el final. La Tierra 0, también llamada Prime Earth, es donde acontece la continuidad principal. De esta tierra proviene el Barry Allen, que actualiza y enumera las distintas realidades a las que viaja de acuerdo con sus características. Es importante tener esto en cuenta porque puede ser algo confuso el hecho de que, por ejemplo, si hace tiempo viste el crossover de la Arrowverse de Crisis en Tierras Infinitas, dirás, pero es que esa numeración ya la tenía una de las series de televisión. Pues sí y no. Digamos que aquí tendremos en cuenta solo la numeración que nos ofrece el Flash de Tierra 0, el de los cómics, porque él es el principal de todos los que existen. Ya van varias veces que este dilema se presenta en otras adaptaciones a manera de broma. Por ejemplo, en el Tomorrowverse, cuando Flash viaja de su mundo al de la Sociedad de la Justicia, Jay Garrick se cuestiona sobre cuál de los dos mundos es el principal. Para Jay, este mundo en el que siempre ha vivido es la piedra angular de la existencia, pero para Flash es al revés. En la adaptación de Injustice también sucede algo similar. Cuando Mr. Terrific está estudiando el multiverso, él le menciona a este baboso algo como, oye, ¿no es gracioso que las otras tierras también nos van a etiquetar con cualquier número que les venga en gana? Y precisamente eso sucede al final con este Superman que habían traído de la Tierra 9 y les dice, no, mi tierra es la Tierra 1. Ustedes no son la Tierra 1, ustedes son la Tierra 12. Así que, como mencioné, de todos los Flash infinitos que existen, solo le haremos caso al de los cómics de Tierra 0 porque es el principal y todo lo demás surge a partir de aquí. Vamos con el resto de las realidades en orden y al final les explico de manera ilustrativa todas las tierras que ya estaban, las que se agregaron y cómo quedó de manera oficial esta actualización de acuerdo a este one shot de Dark Crisis. ¿Les parece? Tierra 0, continuidad principal, todo surge a partir de aquí. Tierra 1, Superman, Batman, Wonder Woman y el resto de los superhéroes conservan las identidades que conocemos tradicionalmente, pero aún se
encuentran en sus primeros años como justicieros. Tierra 2, una realidad en la que nuevos héroes se levantan tras la muerte de la Trinidad debido a una invasión de Darkseid. Tierra 3, el hogar del sindicato del crimen. Tierra 4, el capitán Allen Adam es el primer y único superhombre en el mundo. Claramente son los personajes que Alan Moore quería tomar para su historia de Watchmen antes de tener que reemplazar a Peacemaker con el Comedian, a Blue Beetle con Night Owl, a The Question con Rorschach, a Nightshot con Silk Spectre y por supuesto a Allen Adam con Dr. Manhattan. Por cierto, la Tierra de Watchmen todavía no tiene una numeración asignada. Tierra 5, hogar de la familia Shazam, son los únicos héroes en este mundo. Tierra 6, versiones muy alejadas del aspecto y poderes de los héroes tradicionales. Batman se tomó en serio el disfrazarse de un murciélago gigante y se hacen un par de referencias a la existencia de las historias nórdicas y a la cultura inca, ya que Linterna Verde obtiene su poder del mismísimo Yggdrasil, el árbol del mundo, y Wonder Woman posee el báculo celestial de Manco Cápac, un artefacto creado por el dios del sol llamado Inti. Tierra 7, claramente inspirada por el universo Ultimate de Marvel, hogar de Thunderer, Dog Future, Crusader, Golem, Microbot, entre otros. Tierra 8, más personajes que hacen referencia a los superhéroes de Marvel, con un equipo principal que se hace llamar Retaliators, un homenaje, robo o parodia a los Vengadores, como quieras verlo. Tierra 9, el héroe principal de esta tierra es Adam Thompson, Atom, Harvey Dent es Superman, Batman es un espíritu con armadura, Linterna Verde puede traer de regreso a los muertos, Liam Neeson es Flash y Lori Lemaris es Joker y también es de los buenos. Tierra 10, llamada también la Tierra X, el hogar de Overman, un kryptoniano llamado Kal-El cuya nave se estrelló en Checoslovaquia y fue encontrado por los nazis en 1938. Tierra 11, una realidad matriarcal dominada por las Amazonas. Básicamente los sexos están invertidos, podemos encontrar otros nombres familiares como la presidente Jackie Kennedy en lugar de Jack y el rey Víctor de Inglaterra en lugar de Victoria. Tierra 12, Terry McGinnis es Batman del futuro. Eso significa que es el mismo universo de Paul Dini y Bruce Timm. No. Pues aquí es donde las cosas se ponen difíciles de explicar. Recordemos que Batman del futuro inició como una serie de televisión como un futuro probable del universo de Batman, Superman y posteriormente la Liga de la Justicia. Más tarde hizo su debut en los cómics, extendiendo y a veces contradiciendo alguno que otro evento en la continuidad, por lo que ya depende de cada quien de acuerdo a sus conocimientos si esta realidad es la misma que la de la serie de televisión. Te diré que para mí no lo es, ya que en los cómics, por ejemplo, podríamos hablar de la existencia de Damian Wayne. Desde mi perspectiva sí es una tierra muy parecida a ese futuro que conocimos hace muchos años, pero no es exactamente esa. Si prefieres no hacerte tantos conflictos mentales, pues entonces ambas realidades pueden ser las mismas, puedes pasar por alto las contradicciones y no pasa nada. Ese tipo de cuestiones es mejor esperar a ver si se responden solas en el futuro. Por cierto, recuerda que esto es un futuro probable. De hecho, en la descripción oficial de esta tierra en la página de DC Comics está descrita como ligeramente adelantada al presente de Tierra Cero. ¿El para qué cosa de quién? Ya sé que es confuso, pero no te enojes conmigo. Mejor suscríbete y activa las notificaciones para que puedas maldecirme antes que nadie en los próximos videos por venir. Tierra 13, un mundo de 13 horas y 13 meses bajo la protección de la Liga de las Sombras. Etrigan el demonio es Super Demon, John Constantine es Hellblazer y también podemos conocer a Swampman, Enchantress, Deathman, Fate, Witchboy, Rockman y Anatas. Tierra 14, hogar de la Liga de la Justicia de Asesinos. Aquí hay armas, muchas armas. Tierra 15, un lugar donde los héroes lograron su cometido de paz y tranquilidad para el mundo, al menos hasta la llegada de Superboy Prime. No queda nada de este universo salvo un fragmento conocido como Grial Cósmico y el cual permanece escondido en algún otro mundo en la infinidad. Tierra 16, los superhéroes ganaron y ya no queda nada por hacer. Una segunda y desocupada generación de superhéroes como Kyle Rayner, Damian Wayne y Christopher Kent únicamente se preocupan por ser el más popular en redes sociales. Tierra 17, un devastador ataque nuclear ocurrió en 1963 y eso cambió el futuro para siempre. Los pocos seres humanos que sobreviven en el siglo XXI son defendidos por el Capitán Adam Strange y los Atomic Knights of Justice. Tierra 18, metahumanos en el viejo oeste. Tierra 19 es un vistazo más extenso de lo que conocemos de Batman, Luz de Gas. Tierra 20, la sociedad de superhéroes es liderada por Dr. Fate. Tierra 21, aquí el presidente Kennedy no murió. Este es uno de mis universos favoritos de todas las realidades, el magnífico universo de la Nueva Frontera, que
por cierto, tenemos un video de la película aquí en el canal. Si no lo has visto te recomiendo que lo hagas, pero más te recomiendo que leas la obra original porque créeme, es imperdible. ¿Cómo es eso de que te leíste todo Injustice pero no La Nueva Frontera? No me vengas a ofender, por favor. Tierra 22, Kingdom Come. Un Superman que fue víctima de las estupideces de Joker cuando asesinó a todo el personal del Daily Planet es dejado poco a poco de lado cuando nuevas generaciones de superhéroes comienzan a hacer justicia por mano propia, ignorando la ética y la moral de sus actos. El Hombre de Acero se retira de su labor al creer que ya no le sirve al nuevo mundo. Sin embargo, años después, tras una catástrofe nuclear, regresa junto a los héroes de antaño para demostrarle al mundo por qué él es el padre de todos los superhéroes. Otra obra imperdible que te recomiendo mucho. Esta podría considerarse la Biblia de DC Comics. Recuerden, hablamos solo de cómics. El Superman de Brandon Routh estuvo inspirado en esta versión del héroe, sin embargo, siguen siendo distintos. Tierra 23. Superman es Calvin Ellis, también presidente de los Estados Unidos. Wonder Woman es Nubia y Linterna Verde es Jon Stewart. Personajes como Vixen, Cyborg y Steel también tienen una buena importancia en este universo. Prácticamente todos los héroes conocidos tienen ascendencia afroamericana. Tierra 24. Superheroínas luchando durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Mi reina! ¡Mi esposa! ¡Mi amor! Tierra 25, el universo natal de Tom Strong, un personaje creado por Alan Moore. Tierra 26, el hogar de la pandilla del zoológico. Adivina por qué. Tierra 27, la recién creada Jurassic League ya tiene su lugar fijo en el multiverso principal. ¿Tan difícil es hacer esto con otras historias nuevas y populares? Tierra 28, el mundo de los mechs, super robots o megazords, como gustes llamarles. Tierra 29, el bizarro verso. Tierra 30, Superman Red Son. Tierra 31, héroes, villanos y lo que queda de humanidad navegan sobre los 7 mares después de que la Tierra se inundara debido al calentamiento global. Tierra 32, una alineación tradicionalmente conocida pero con poderes intercambiados. Tierra 33, los superhéroes solo existen en las historietas. Este es el supuesto hogar de Superboy Prime. Tierra 34, el hogar de Like Brigade. Tierra 35, hogar de los Super Americans. Tierra 36, hogar de la Justice 9. Tierra 37, después de la segunda mitad del siglo XX, la ciencia y tecnología avanzaron rápidamente, permitiéndole a la humanidad alcanzar el espacio exterior. Diría que es algo así como lo que veíamos en la película del Quinto Elemento. Tierra 38, a partir del año en el que aparecieron por primera vez en los cómics, tanto Superman como Batman envejecieron como cualquier otro lo haría. Un universo basado en Superman, Batman, Generaciones. Una historia que leí hace mucho cuando era niño y me ayudó a comprender un poco mejor la relación de amigos entre estos dos superhéroes. En parte, gracias a esta historia, también comprendí que sus aventuras como dúo son infinitamente mejores a esas en las que se ven forzados a pelear. Tierra 39, el mundo de Agents of Wonder. Tierra 40, aquí habitan las versiones malvadas de la sociedad de superhéroes. Dejémoslo de esta manera, si en la Tierra 3 está el Sindicato del Crimen como contraparte de la Liga de la Justicia de Tierra 0, entonces esta Tierra 40 es casi lo mismo pero siendo las versiones malignas de la Tierra 20. Yo no entiendo nada. Tierra 41, un mundo que combina a personajes de DC Comics con los de Image Comics. Tierra 42, versiones pequeñas y caricaturescas de los clásicos héroes que no conocían el mal, la muerte ni la violencia hasta que Superman fue asesinado por el Super Doomsday de Tierra 45 y a partir de ahí quedaron traumados para siempre. Tierra 43, un Batman al que le falló el poder del guión, perdió contra Drácula y por consecuencia infectó a toda la liga. Ahora se les conoce como Blood League. Tierra 44, no existen los superhéroes para proteger la Tierra, por lo tanto el Dr. Will Tornado decidió construirlos. Tierra 45, un mundo bajo el dominio de Overcorp y su creación llamada Super Doomsday. Esta máquina fue la responsable de asesinar al Superman chiquito y también a Optiman de Tierra 36. Eventualmente sería derrotado por el Superman que ya conocemos de Tierra 0 con ayuda de Calvin Ellis de Tierra 23. Tierra 46, un universo del que no encontraba nada. Hay algunas citas de Flash describiendo que en este sitio habitaba un Batman más siniestro que el tradicional. Te digo, estuve buscando y buscando información y no encontré nada. Después de leer algunos comentarios en grupos de Facebook, les haré caso y supondré que es algún Elseworld que no ha sido ni anunciado o publicado, por lo que no puedo darte más detalles de esto. Tierra 47, el mundo de Sunshine, Superman y el Love Syndicate. Tierra 48, hogar de los Forerunners. Tierra 49, esta tierra no importa. Tierra 50, hogar de... está bien, hablemos de Injustice. Tierra 49, Injustice. Quítame esa música o no le sigo, ya te dije. Ahora veo que eres un tonto. Nah, no es cierto. El videojuego sí me gusta y la música es buena. Regrésala.
Esta tierra le pertenece a Superman tras convertirse en un tirano debido a la muerte de una Lois Lane embarazada y la destrucción total de Metrópolis. El régimen, que incluye a algunos héroes y villanos, tratan de dominar el mundo para evitar una catástrofe similar. Sin embargo, con el paso del tiempo, quienes buscaban la paz se convirtieron en los malvados de la historia. Para muchos, el ejemplo perfecto de un Superman realista, o lo que les hace decir, es lo que cualquiera haría con los poderes de Superman, pero bueno, cada quien. La verdad, yo no entiendo eso de que ser genuinamente bueno es irreal e imposible, debido a que en el universo de Injustice jamás se habla de las numeraciones de las otras tierras que intervienen. No podemos saber de dónde son los héroes que aterrizan en este mundo para ayudar a la resistencia. No tiene mucho sentido creer que se trata de la Tierra Cero, así que hasta que esta pregunta no se responda de manera oficial, no tiene caso discutir por eso. Ahora, ¿estamos hablando de los cómics de Injustice o el videojuego de Injustice? De ambos. A pesar de que hay eventos que no suceden de igual manera en ambas líneas, se supone que todo es parte de lo mismo, ya que los cómics vendrían a ser un complemento del videojuego y en un principio ofrecían más contexto del por qué Superman se volvió malvado y lo que sucedió durante esos 5 años después de la catástrofe de Metrópolis. Así que bien, al fin esta polémica tierra tiene numeración. Ya puedo dejar de hacer videos de media hora del por qué no era canon en ese momento y pues ni hablar. Desde hoy está prohibido usar el "imagínate usar Injustice" como argumento. Por cierto, no hay que involucrar en esto a la adaptación animada, ya que a pesar de estar inspirada en el mismo concepto, esa historia tiene tantos eventos distintos que en teoría podría considerarse un universo diferente. Aquí no hay que hacerle caso a Mr. Terrific. Nuevamente les recuerdo que las numeraciones que se mencionan en la película son parte de una broma, así que ni ellos son las mismas versiones de los videojuegos, ni el Superman bueno es de alguna otra película animada que hayamos visto antes. No sé quién les dijo que era del Tomorrowverse o el Superman contra la élite, pero sea quien sea, les mintió. Tierra 50, el mundo de los amos de la justicia, casi lo mismo a lo que vimos en la serie animada de la Liga de la Justicia donde Lex Luthor asesinó a Flash. Queda a tu consideración si es la misma versión que vimos en la televisión hace tantos años, pero yo diría que no, y su situación es similar a lo que ya hablábamos con Batman del futuro. Tierra 51, el futuro apocalíptico de Kamandi. Ojo, no hay que confundir con el DC Showcase, ya que cómics y animaciones son medios diferentes. El Kamandi de los cómics se queda en los cómics y el Kamandi de la adaptación al DC Showcase está más ligado al nuevo universo animado que llamamos Tomorrowverse, según una teoría que hice en el canal hace tiempo. Si no lo has visto, te recomiendo ese video porque están muy interesantes ese tipo de misterios sin responder del todo en esta nueva continuidad de películas tras los eventos de Apocalypse War. También hay un video sobre Adam Strange y sobre lo que pasó con Constantine después de este Flashpoint y su inevitable castigo en la Casa del Misterio. Me parece, no estoy seguro, que soy el único canal, al menos en español, que habla sobre esos detalles, así que si los consideras interesantes y factibles, me ayudas mucho compartiendo alguno de estos videos. Tierra 52, el mundo de la Legión de Primates. El origen del nombre es un misterio sin resolver. Tierra 54, un mundo avanzado en el que los humanos llegamos a Marte en 1960. Seguimos de cerca las aventuras de Tommy Tomorrow. Tierra 55, Deceased. Sí, ahora también es canon. Tierra 59, en Wonder Woman número 59 de 1953 aparece una Wonder Woman llamada Tara Terruna, que es de otro universo. En realidad, este sería oficialmente el primer cómic de DC que introduciría ese choque entre universos y no la historia de 1961, el Flash de dos mundos como yo creía hace poco. No cabe duda de que todos los días se aprende algo nuevo. Tierra 63, el mundo está repleto de vampiros. DC contra vampiros. Tierra 66, el Batman de Adam West, o mejor dicho, inspirado en Adam West si hablamos solo de cómics, porque esta versión también tiene cómics lanzados a partir del 2014 al 2016. Podríamos decir que una versión de Wonder Woman inspirada en Linda Carter también es canon en este universo, al igual que personajes como Archie y el Avispón Verde, aunque este último encuentro también fue posible en las versiones live action. Nuevamente queda a tu consideración si los cómics son la misma realidad de la serie de televisión o no, y lo mismo con las películas animadas. Tierra 96, la única y verdadera razón por la que hice este video. Mis inigualables y poderosas DC Superhero Girls ahora también son parte del multiverso principal. Ni hablar, si este era el precio a pagar por traer también a Injustice, lo acepto. Por cierto, esta serie animada ya ha tenido crossovers con los jóvenes titanes en acción. En la aventura de Caos en el multiverso incluso vemos otros personajes de series animadas conocidas. Agregado a eso, también existe un especial con los titanes del 2003 donde también aparecen los titanes de las películas inspiradas en el universo Nuevo 52. Sin embargo, por ahora solo las DC Superhero Girls tienen una numeración oficial. Tierra 98, Green Lantern Legacy. Tierra 100, las versiones de los jóvenes titanes escrita por Cami García. Tierra 118, los superhéroes tradicionales en sus versiones medievales. Tierra 124, hogar de la familia Wonder, Hipólita, Wonder Woman, Wonder
Supergirl y Wonder Dog. Tierra 148, los buenos son malos y viceversa. Tierra 162, Superman es separado en una versión azul y otra roja. Tierra 183, Superman el rey de la jungla. Tierra 216, los hijos de Batman y Superman. Sí, básicamente la primera versión de los Super Sons, aunque este no es Damian y él no es Jonathan. Si mal no recuerdo, sus madres son Katy Kane y Lois Lane respectivamente, pero no hagas mucho caso porque la verdad no encontré donde leer la historia. Tierra 387, el mundo de hombres y mujeres lobo. Tierra 789, Superman inspirado en Christopher Reeve, Supergirl de Helen Slater y Batman de Michael Keaton. Recuerden que también existe una línea de cómics de estas versiones del kryptoniano y el murciélago, así que no necesariamente tienen que ser las mismas realidades de las películas ni nada de lo que se vio en el crossover de Arrowverse, pero como te digo, queda a tu consideración. Tierra 898, por un tiempo hubo dos realidades con esta numeración. Gracias a este one shot de Dark Crisis on Infinity Earths Big Bang, ahora sabemos que esta tierra es esa en la que Superman no existe en la Liga de la Justicia. Esto debido a que Jonathan y Martha Kent jamás encontraron la nave de Kal-El, sino que fue otra familia que no le permitió involucrarse en los asuntos de los humanos. Tierra 1956, inspirada en la serie de los Super Amigos, ¿o acaso es la misma realidad? Tierra 1996, el crossover que fusionó a los personajes de DC y Marvel, conocido también como Universo Amalgama. Tierra 2020, tres generaciones de Superman coexisten: Clark Kent, su hijo Jor-El Kent y el nieto del original Superman, Kal-El Kent. Como podrán notar, ahora tenemos un multiverso que se expande gracias a Dark Crisis on Infinity Earths. Como decía al inicio, en teoría siempre fue infinito, pero en los eventos llegan a haber varias contradicciones que tampoco podemos ignorar. Por ejemplo, con el inicio de la etapa Rebirth, se supone que los personajes de Watchmen siempre han existido en algún lugar, pero aún 6 años después del inicio de esta era, todavía no sabemos dónde están. Este era el mapa de los nuevos 52 antes. Podrás notar que varias tierras tienen un signo de interrogación que dejaba abierta la posibilidad de crear o integrar algún Elseworld a estas numeraciones. Hoy en día podemos decir que este mapa no solo queda completo, sino también obsoleto de cierta manera, ya que está más que claro que el universo es infinito y no limitado como aquí se planteaba, y es que Barry Allen ha recorrido más allá de esas 52 tierras que se encontraban en esta ilustración. No todas ellas aparecen durante el viaje de Flash en este one shot de Dark Crisis, pero las que he mencionado sí aparecen en esta lista al final del número. Aún existen varias tierras importantes de las que debería ser cuestión de tiempo antes de obtener su numeración correspondiente. Por ejemplo, si hablamos de las realidades del Arrowverse, de películas como las del ya agonizante universo fílmico, videojuegos como la saga de Arkham, series como Young Justice, las películas inspiradas en los nuevos 52 y el actual Tomorrowverse, y eso solo si en algún momento lo hacen. Unir los multiversos de series, películas, videojuegos y cómics también traería algunas irregularidades con ese tipo de personajes que pertenecen a otra dimensión. ¿Saben algo? Me ha gustado bastante el recorrido al multiverso de DC, pero me sigue pareciendo triste que mi poderosísima Liga de la Justicia, dioses y monstruos siga siendo ignorada. Espero que pronto forme parte de estas tierras alternativas oficialmente. No pido nada más. En sí todo es parte de DC, pero al menos para mí es muy importante que aparezcan de esta manera, tal y como lo hacen los distintos mundos de los que hablamos el día de hoy. Ah, y por cierto, no sé si lo notaste, pero hubo un error en la viñeta donde Barry Allen está en la tierra de Injustice, ya que esa no es la tierra de Injustice, pero al final en esta ficha pues sí es Injustice. Posiblemente han quedado muchas preguntas por responder hoy y lo siento si hubo alguna parte que no expliqué de manera correcta. Créeme que lo he intentado, pero aún así espero que te haya gustado este video. Supongo que ya nos extendimos demasiado, así que me parece que dejamos todo hasta aquí. Deja tu poderoso like y comentario y nos vemos pronto con la historia de la Liga de la Justicia contra los 5 Fatales. Hasta luego chicos, mi nombre es Alex para el canal de Negayo.